1 de abril tenemos la información que nos ha dado aquí el Ministerio de Salud, donde nos indica que a la fecha ya tenemos 15.587 pruebas realizadas, y de los cuales 14.264 son negativos. Pero tenemos 1.323 casos de positivos. Estos 1.323 casos, comparados con el total, están por el orden del 8.5%. Se ha incrementado. En las primeras semanas, el índice de positivos respecto a la prueba total era por el orden del 6%. La semana pasada estaba por el orden del 7%. Ahora estamos por el orden del 8%. Y es natural, esa es la tendencia, ¿no? En la medida que vamos ampliando nuestra cantidad y nuestro universo de pruebas, encontramos de que ese porcentaje va aumentando. De los cuales tenemos aquí que hay 447 personas que ya se encuentran con alta, y entonces también vemos que se incrementa el número, ¿no? Pero así como se incrementa el número de personas positivas, también vamos día a día incrementando el número de personas que ya están sanas, ¿no? Este es el proceso natural, ¿no? Entonces vamos a ir aumentando la curva de personas con la infección, con el virus, pero vamos a ir aumentando también el número de personas que van a ser dadas de alta. Y vemos aquí, por ejemplo, que de los 1.323 casos positivos, hay 198 pacientes que están hospitalizados, y de los cuales 56 se encuentran en cuidados intensivos con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, vemos que la cantidad de pacientes que requieren cuidados intensivos, conforme aumentan el caso de personas positivas, van aumentando. Y entonces ahí es donde tenemos que reforzar nuestra proyección de camas disponibles para hospitalización por COVID y camas disponibles de cuidados intensivos para COVID, ¿no? Siempre hemos estado manejando la cifra de alrededor de 276 camas UCI, ¿no? Que son cuidados intensivos para COVID. Pero conforme va aumentando, ya las 276 no son suficientes. Entonces ya estábamos hablando que para la próxima semana ya debemos tener 400, ¿no? Entonces pasar de 200 a 400. Y si requerimos más, tenemos que seguir habilitando, ¿no? Y luego siempre debemos estar previsoriamente pensando en lo que puede suceder más adelante, ¿no? Entonces es sumamente importante esta información. Ayer, como todos los otros días, hubo una cantidad importante de detenidos. No queremos entrar en detalles porque también recordamos que el día de ayer ha cambiado el horario de inmovilización obligatoria. Entonces, es lógico que el primer día haya una importante cantidad de detenidos, porque hay que, justo en función de las horas de disponibilidad de tiendas, de farmacias, de bancos, hay que ajustar los horarios y en consecuencia a muchos, por un error quizás de cálculo en el horario, le agarró la inmovilización, que ahora es a las 6 de la tarde a nivel nacional y a las 4 de la tarde en las regiones del norte y en Loreto, entonces los pudo agarrar ya en el retorno a su domicilio, ¿no? Yo estoy seguro que eso va a corregirse hoy día y entonces no tengo dudas de que va a disminuir la cantidad de detenidos el día de mañana, ¿no? Pero, y es porque ya vamos tomando conciencia de que esta enfermedad es compleja, es de cuidado, y que han aumentado 258 casos en el último día. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Y dónde se contagiaron esas 258 personas? ¿Dónde? ¿Se contagiaron en hospitales? Seguramente puede haber personal asistencial que se contagió en los hospitales. O puede haber un porcentaje de 258 que son de las fuerzas de orden que se contagiaron en su función de seguridad en las vías, en las calles, ¿no? Pero la gran mayoría de esos 258 nuevos pacientes
positivos con COVID-19 se contagiaron seguramente cuando salieron a hacer sus compras de alimentos o cuando salieron seguramente al banco, porque quizás salieron sin tener una justificación real para salir. Y cuando salieron, no mantuvieron la distancia mínima entre personas que debe haber. Porque la única forma de contagio de este virus es a través del contacto con personas que estén con el mismo. Y entonces, cuando se contagiaron, seguramente no vieron a una persona con fiebre, no vieron a una persona tosiendo que generó el contagio. Se contagiaron con una persona que ya estaba con el virus, pero no tenía síntomas. O sea, eso es quizás la principal característica de esta enfermedad, que uno puede contagiar y puede ser contagiado sin tener síntomas. Y entonces son 258 personas que se confiaron, que dijeron, a mí no me va a pasar. No creo que tengan tan mala suerte que yo justo me contagie. Y se contagiaron. Y lo peor es que estas 250 personas, antes de tener la confirmación que son positivos, también seguramente sin querer han estado contagiando a otras personas. Por eso es lo importante de respetar el aislamiento social, esta distancia que queremos, que en la medida que puedas, quédate en tu casa. Porque si estás en tu casa, no te van a contagiar. Y si en caso, sin saberlo, estás en tu casa, pero tienes el virus, no contagies a nadie. O sea, es importantísimo. Renovemos nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, quedémonos en casa y salgamos solamente si es estrictamente necesario. Y si salimos, no sabemos si quien nos va a atender en el supermercado, en la tienda, en la farmacia, esté contagiado. Mantengamos la distancia. Tenemos que mantener la distancia. Y entonces vamos a lograr que esta curva llegue a su nivel más alto y ahí comience a disminuir. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros. Que esta curva comience a descender depende de nosotros, de nadie más. Nosotros como autoridades, como gobierno, como Estado, nos estamos preocupando de tener más camas en los hospitales, más ventiladores mecánicos, que ya haya todo el personal necesario para atender, sí, pero el contagio solo depende de la población, que respete el aislamiento, que salga lo menos que pueda de su casa, porque una vez que esto ya se controle, y es más fácil el manejo posterior, que va a ser largo, pero ya manejable. Pero mientras que siga saliendo la gente y no sabe si está con el virus, o no sabe si con quien interactúa está con el virus, sigue el contagio. Y eso de decir, ¿qué me va a tocar a mí? Sí, pues, sí te toca, si no eres responsable. Entonces es fundamental el respeto, que hay que hacerlo. Y en este proceso tenemos que seguir trabajando, dando la atención y el apoyo a la población que tiene que respetar esta cuarentena, que ahora está extendida hasta el día domingo 12 de abril, pero que tiene problemas, que tiene escasez de recursos económicos. Ya vemos que se sigue dando esta transferencia económica que va a alcanzar a más de 3,5 millones de personas. Y le hemos pedido a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social que ahora que esté evaluando a quiénes estamos dando estos 3 millones, que vea el padrón nacional, para que si, a pesar del esfuerzo de los 3,5 millones de hogares que estamos atendiendo, con 760 soles, pero en dos partes, 380 y 380. Si a pesar de ese esfuerzo hay hogares que se han quedado fuera y que lo necesitan, tenemos que aumentar un poquito más el esfuerzo. Ahora está en plena evaluación la ministra Ariela para ver cómo revisamos el universo de hogares del Perú. Le descontamos los 3,5 millones de hogares que ya están en proceso de hacer las transferencias. Vemos los que realmente no requieren, ¿no? Porque por lo menos su posición económica les permite, con los problemas, soportar estos días.
Entonces, si vemos que en el medio todavía está quedando algunos hogares que necesitan atención, hay que hacerlo. Y eso está en plena evaluación. Y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tenemos que hacerlo, porque hemos dicho que no vamos a escatimar esfuerzos. Y entonces, si hay un porcentaje de población vulnerable que no estamos atendiendo, tendremos que seguir haciendo el esfuerzo. Está prohibida el traslado, está prohibido el transporte urbano interprovincial. Es decir, no pueden circular pasajeros. Tenemos que respetar esta distancia, este distanciamiento y evitar que las personas trasladen el virus. Efectivamente, seguramente no deje de tener razón quien ha comentado por parte de la prensa de Apurímac que Apurímac era una región libre del COVID-19 y un irresponsable que se trasladó desde Lima a la región de Apurímac en un camión de carga, no en un bus de pasajeros, llevó el virus, ¿no? Qué irresponsabilidad, ¿no? Qué enorme daño que hace una persona. Respetemos, no saquemos vuelta a la norma. Como ciudadanos, y el chofer de ese camión quiso hacer un favor a un amigo y mire el tremendo perjuicio que hace una región. Igualito, hay que ver, hay que determinar con quienes estuvo en contacto para que mantengan el aislamiento social y evitar que la infección se contagie, se propague, ¿no? Entonces, pero no saquemos la vuelta a la norma. Así de simple está la clave del éxito ante esta enfermedad tan contagiosa. Y lo más importante que hay que resaltar es que en función del esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, Perú Compras y todo el sistema, está asegurado la cantidad necesaria de pruebas tanto moleculares como rápidas, que como bien ya lo explicó en su oportunidad el Ministro de Salud, tienen aplicaciones complementarias, ¿no? Pero había un pequeño espacio de tiempo en que era necesario cubrir esta demanda mientras que llegue el primer lote de las adquiridas, ¿no? Y justo ahí hay que decirlo, porque si hace el esfuerzo de colaboración, Laboratorio Roche, en esta semana, entre hoy día y el viernes, está entregando 4.500 pruebas moleculares, que con eso ha cubrido ese espacio de tiempo que había cierto riesgo. Con eso y con las pruebas que ya llegan adquiridas y con el stock que tiene el Instituto Nacional de Salud, nos permite la continuidad de la evaluación de todo el espectro, de toda la muestra que requerimos para hacer el control de esta enfermedad. Y hablando de solidaridad, hoy ha salido publicado ya en el diario oficial El Peruano, acá está en las normas legales en edición extraordinaria, el decreto de urgencia 034-2020, donde ya por acuerdo y aprobación de todo el Consejo de Ministros estamos autorizando a que aportantes del Fondo Privado de Pensiones de las AFPs puedan retirar 2.000 soles, hasta 2.000 soles. La única restricción, y acá está en la norma, acá está en la norma que es miércoles 1 de abril, acá está en El Peruano, dice artículo 2, retiro extraordinario de fondo de pensiones. Dispóngase que los afiliados del sistema privado de pensiones puedan realizar el retiro extraordinario de hasta 2.000 soles de su cuenta individual de capitalización, siempre que hasta el 31 de marzo no cuenten con acreditación de aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta por al menos 6 meses consecutivos. Entonces queremos que este apoyo sea los que no están ahorita en planilla, porque el que está actualmente en planilla tiene el ingreso de su sueldo. O sea, para salir y para poder afrontar esta crisis está en planilla. Quien necesite el apoyo y sacar sus recursos en este momento son los que no están en planilla. Entonces, ¿por qué? Pero que sin embargo aportaron. Y ese aporte era como un ahorro cuando lo necesiten para su jubilación. Pero la jubilación puede estar todavía lejana y ese ahorro lo requieren ahora.
¿cómo no brindarle este esfuerzo para este apoyo ahora? Y entonces tenemos aquí que con esta norma que hemos dado, estamos atendiendo a 3 millones de aportantes. 3 millones de aportantes. El fondo de AFPs tiene un poco más de 6 millones de aportantes. Con esto estamos teniendo casi la mitad, poco menos de la mitad, 3.077.000 aportantes. Aquí está, me ayuda la ministra de Economía con la información, ¿no? Entonces, es que cuando uno tiene tantos documentos, hay veces se refunde, ¿no? Pero bueno, ¿y aquí tenemos? ¿No? Son 3.077.000 aportantes, que los cuales 1.400.000 estamos dando la posibilidad que retiren todo su aporte, completo, porque hay 1.400.000 que tiene 800 soles, 1.000 soles, 1.200, 1.500, 1.900, 2.000. Si tienes menos de 2.000, puedes retirar. Y lo que hemos hoy acordado, que puede hacer retiro en un solo mes, en el mes de abril. ¿No? En el mes de abril pueden retirar, porque primero estábamos buscando la posibilidad que sea en 2 armadas. Hasta 1.000 soles en abril y los 1.000 más en mayo. Pero aquí tenemos que apoyar a los aportantes que ahora lo necesitan. Entonces, en una sola armada, hasta 2.000 soles, ¿no? Y estamos con esto atendiendo a más de 3 millones de aportantes, de los 6.600.000 aportantes que hay en total. ¿Pero a cuáles estamos eligiendo? Si tenemos 6.600.000 aportantes, que es el universo completo de los que tienen la propiedad del fondo de pensiones. ¿A cuál elegimos? Porque no podemos, tenemos montos que son los que estamos estableciendo ahora para esta oportunidad. Entonces, si tenemos un universo de 6.600.000, ¿a quiénes elegimos? ¿A los 3 millones? ¿A cuál? ¿A los 3 millones que más ganan o a los 3 millones que menos ganan? Obviamente, si estamos hablando de solidaridad, atendemos a los 3 millones que menos aporte han hecho y que ahora ese aporte es significativo y que lo puedan disponer. Y eso es lo que hemos hecho. Son alrededor de 4.500 millones de soles los que va a significar de retiro de la cuenta de AFP para darle a esos 3 millones. Ayer el presidente del Consejo de Ministros, con la ministra de Economía y el ministro de Justicia estuvieron en el Congreso de la República sustentando esta norma. Y no han estado ni 15 minutos, ni media hora, ni una hora. Han estado en el Congreso de la República desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Han estado 7 horas, con toda la mejor voluntad para explicarlo. Se ha hecho la explicación, esperemos que el Congreso de la República acoja la explicación que se ha dado, porque había una iniciativa que, como lo hemos dicho, seguramente es con el mejor de los propósitos que tenía para que se retire 25% del aporte, pero de todos, permitir 25%. Pero eso genera distorsiones. Con eso, miren, nosotros estamos atendiendo con 4.500 millones de soles a 3 millones de aportantes que son los que menos aportaron. Si le damos 25% a todos, solamente 20.000 aportantes, 20.000 de los que más han aportado, es decir, los que más ganan y que ahorita están trabajando, o sea, tienen sueldo asegurado todos los meses, van a poder retirar la misma cantidad, 4.500 millones de soles. Esa distorsión no la podemos permitir en época de crisis. Es decir, 4.500 millones del sistema que están dirigidos para los que menos ganan, que también sea solo para 20.000 personas de la élite que tiene los mejores sueldos, pueden retirar la misma cantidad que 3 millones, ¿no? Generando una distorsión que podría generar problemas en el sistema financiero en conjunto. Hemos sido claros nosotros. Nosotros no defendemos a grupos económicos de poder. Nosotros siempre las decisiones que hemos tomado es en beneficio de todos los peruanos.
Y cuando hemos tenido que hacerlo, no nos ha temblado la mano para tomar decisiones difíciles. Recuérdense ustedes cuando tomamos a través de acuerdos de este mismo Consejo para la ley de la alimentación saludable, de los octógonos. Los grupos económicos empresariales se opusieron y nosotros dijimos no, esto es en beneficio de la población, lo hicimos. Recuerden ustedes recientemente cuando dimos el decreto de urgencia, la norma, para que sea de obligación en las farmacias la venta de medicinas genéricas. También hubo oposición y lo hicimos. Siempre vamos a tomar decisiones que estén en beneficio de la población. Y en este caso también estamos haciendo lo propio. Así que el diálogo no está cerrado. Mantenemos la misma predisposición de conversar y seguir conversando con los señores congresistas para lograr lo mejor para el país. Pero lo que es importante, que en una época de crisis como la que estamos ahora, tenemos que ver las decisiones, pero en una estrategia integral. Veámoslas en su conjunto. Con esto estamos ya atendiendo a las 3 millones de aportantes que tienen menos recursos y que más lo necesitan. Pero creo que hay espacio de seguir revisando si ampliamos para un poco más. Revisamos. Pero primero es orden, ¿no? Primero atendamos a los más necesitados, a los que tienen menos aporte. Y luego sigamos revisando posibilidades de continuar. Pero lo que sí queda claro también es que las AFPs han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechaza. Intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema de las AFPs. Hagámosla. Y esa es la propuesta. Hagámosla juntos, un proyecto integral de reforma. Trabajémoslas con el Congreso de la República. Creo que ha llegado el momento de revisar las AFPs, pero no a través de la liberación de un fondo que ahora puede generar perjuicios por estas distorsiones que hemos dicho. Hagámoslo. Hemos dicho que esta enfermedad va a pasar en 1, 2, 3 meses. Y ahí sentémonos y hagamos este proyecto de reforma integral de las AFPs. Estamos en disposición. Yo como presidente, mi gobierno quiere hacer esa revisión del sistema de la administración de los fondos privados. Y hagámoslo juntos, siempre pensando en lo que es mejor para la población, como lo hacemos pensando en cada una de las medidas que hemos dado ahora que estamos en emergencia. Sumemos y no generemos en esta etapa distorsiones que pueden hacer poner en riesgo posteriores decisiones que requerimos. Y este esfuerzo tenemos que hacerlo todos, para todos, ¿no? Por eso también felicito la iniciativa del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien aquí en Hacho ha tenido la excelente idea de poner 150 camas para dar techo y comida a 150 personas que vivían en las calles. O sea, de la calle, gente que ha sido invitada para que puedan estar aquí en Hacho, ¿no? Y qué bonito nombre, ¿no? La casa de todos. Es así, es la solidaridad que queremos de todas las autoridades. Esta iniciativa que la hace el alcalde de Lima Metropolitana, también, ¿por qué no puede ser replicada a nivel de las diferentes ciudades del Perú? Porque tenemos gente en todas las ciudades, en diferente porcentaje, que están ahí sin atención de nadie. Así hay que replicar. Y miren, justo son invitados, los llevan el día de ayer, y ayer hubo una lluvia bastante inusual y fuerte en Lima, pero encontró por lo menos a esas 150 personas ya con un techo que los proteja de la intemperie, ¿no? Entonces, así hay que sumar diversas instituciones con el mismo objetivo. Entonces, sigamos haciendo este esfuerzo. Es aquí donde tenemos que mostrar nuestra capacidad de trabajo en conjunto, nuestra solidaridad con los que realmente necesitan. Los que más o menos tienen y pueden resistir esta crisis, tienen que ayudar a los que no tienen. Esa es la clave del éxito. El que tiene también está siendo afectado. Este virus no distingue. Si en algo hay que reconocerle al virus, es su carácter democrático, afecta a todos. Pero hay personas, familias, hogares que pueden resistir
hay personas que sin asistencia van a tener muchos problemas. Solidaridad es la palabra adecuada para atender en estas circunstancias. Y hay que mostrarlo de todas formas. Las cifras del nuevo coronavirus en el Perú van en aumento. Hasta la fecha se reportaron 1.323 casos confirmados y 38 fallecidos en todo el país, lo que aumenta la preocupación del gobierno y de la población en todas las regiones, incluyendo a los reos que cumplen condena en los penales. El Instituto Penal Penitenciario afirmó que ningún preso actualmente está infectado con el COVID-19. Sin embargo, el grupo Jóvenes Fuerza Popular pide que se libere a su lideresa Keiko Fujimori, quien actualmente cumple con una prisión preventiva de 15 meses por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht. Mediante un video difundido por las redes sociales, los simpatizantes fujimoristas formulan la siguiente pregunta: ¿te has puesto a pensar en la situación de Keiko en este momento? En el material audiovisual, jóvenes integrantes del Grupo Fuerza Popular explican que la ex candidata presidencial permanece recluida sin la posibilidad de que sus familiares ni su abogada la visiten en pleno estado de emergencia nacional por el brote del nuevo coronavirus. Además que consideran que su medida restrictiva es injusta, pues no existe una resolución definitiva. ¿Te has puesto a pensar en la situación de Keiko en este momento? Ella está presa, a pesar de que no ha sido sentenciada. Ella tampoco ha sido procesada. Hasta hoy Keiko solo está siendo investigada. Sin embargo, fue enviada a prisión 2 veces. En este momento Keiko está aislada totalmente. Keiko no puede ver a su esposo ni a sus hijas. Keiko no puede ver ni siquiera a su abogada. Algunos dirán que eso les pasa a todos los que están presos. Pero Keiko está en prisión preventiva. Incluso para reforzar su argumento, ponen como ejemplo el caso del expresidente Alejandro Toledo, quien salió de prisión en Estados Unidos luego de que el juzgado de ese país determinó que su vida corre peligro si se mantiene encarcelado, pues podría contraer el COVID-19, lo que podría agravar su débil estado de salud. Keiko está presa. Alejandro Toledo está libre. En el video, los jóvenes fujimoristas piden a la población que se unan para lograr su objetivo fundamental, la liberación de Keiko Fujimori y que continúe su proceso sin medidas restrictivas. Es muy injusto que ella esté presa en estas circunstancias. Ella está expuesta a ser contagiada en cualquier momento. Sus hijas la necesitan hoy más que nunca. No podemos dejarla sola. No podemos seguir callados. No podemos permitir que ella sea olvidada en medio de un abuso tan grande. Mientras Keiko no puede hablar, nosotros vamos a hacerlo por ella. Únete a nosotros en el gran reto de rescatar a Keiko de esta gran injusticia. Recordemos que el pasado 28 de enero, el juez Víctor Zúñiga Urday ordenó 15 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular por considerar que existe una obstrucción a la justicia y un posible peligro de fuga, mientras es investigada por recibir presuntos aportes ilícitos de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial del 2011 y 2016. Debido al estado de emergencia nacional por el brote del coronavirus, quedó pendiente la programación de la audiencia de apelación solicitada por su abogada Juliana Loza. La misma será resuelta una vez el Poder Judicial retome sus funciones regulares. En cambio, el que sí abandonará su centro penitenciario es el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. La Sala de Apelaciones del Sistema Anticorrupción modificó la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario tras analizar que la vida del ex premier corre peligro ante el avance de los contagios por el COVID-19. Aunque primero deberá pagar una caución de 100.000 soles en los próximos 8 días. A Villanueva se le acusa de recibir aportes ilícitos de la empresa Odebrecht para favorecerlos en la licitación de la carretera San José de Sisa cuando era gobernador regional de San Martín. Originalmente estaba recluido en el penal Castro Castro por 18 meses, pero ahora será trasladado a su vivienda. El último lunes 30 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció el nuevo horario de la inmovilización social obligatoria, o mejor conocido como toque de queda, que ahora comprenderá desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, excepto en las regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Loreto, donde iniciará a las 4 de la tarde.
Esta nueva medida tiene como finalidad mantener a la población en sus domicilios para evitar la propagación del COVID-19 en el país. Por eso, efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas patrullaron por las calles de la capital para detener a todo aquel que incumpla con la normativa y no cuente con salvoconducto para transitar. Por ejemplo, en el Callao, una familia fue intervenida cuando caminaba por el óvalo centenario. Según las personas, ellos estuvieron en la comisaría de Alipio Ponce resolviendo la detención de uno de sus parientes. Sin embargo, a las 5:30 de la tarde, los agentes les pidieron que regresen a su domicilio ubicado en la zona de Oquendo. Al no llegar a su casa a tiempo, la policía los detuvo y trasladó a la comisaría del sector en medio de los reclamos de las personas. Nosotros le hemos dicho, no podemos quedar en la comisaría porque ya íbamos a llegar ya casi a las 6. 5:30 nos botaron en la comisaría. La policía nos sacó afuera, pero problema de ustedes. A la justa graba un video que estamos en la comisaría, apela al criterio del policía y tú verás lo que hacen. Durante todo el patrullaje por el primer puerto, se pudo apreciar que gran parte de la población se mantuvo en sus casas respetando la inmovilización social obligatoria ordenada por el gobierno. En muchos sectores, los vecinos recibían con aplausos y canciones a los efectivos del orden. La policía afirmó que aplican un criterio para detener a las personas e incluso apoyan a las que tienen problemas para llegar a sus domicilios. Un policía felicitó a los vecinos chalacos que respetan las disposiciones del gobierno. Durante el trabajo policial, los efectivos también ayudaron a una madre de familia quien no tenía medios para trasladar a su menor hija que se había desmayado en su casa. Panorama similar se registró en el distrito de Miraflores, en donde también los vecinos se aproximaban por sus ventanas o balcones para aplaudir a los efectivos del orden. Algunos vehículos circulaban, pero lo hacían bajo la normativa señalada por el gobierno. El comisario del sector, el comandante Vázquez, explicó que cuentan con el personal capacitado para hacer cumplir con el nuevo horario dispuesto por el presidente Martín Vizcarra. La Policía Nacional tiene la disposición de nuestro comando, a través de nuestro jefe de región. Tenemos los lineamientos para realizar este tipo de operaciones y el día de hoy que estamos estrenando el nuevo horario, ¿no? hemos salido a tratar de llegar a la comunidad que sientan que la instalación del nuevo horario, ¿no? Entonces estamos controlando toda la jurisdicción de que la gente mantenga ya este horario de 18 horas y algunos que podría haber que no tengan conocimiento todavía, ¿no? Instruirlos a que ya se dirijan a su domicilio y así poco a poco lograr que ya este horario quede establecido. Desde que hemos iniciado nosotros tenemos 104 intervenidos y 6 detenidos. 6 detenidos que han sido denunciados a la Fiscalía por diferentes delitos cometidos. El resto han sido intervenidos para control de identidad en la comisaría y posteriormente ya han salido, ¿no? Por no tener los permisos correspondientes, salen todavía incumpliendo la norma, ¿no? Se les ha conducido a la comisaría, se les ha hecho el control de identidad y las recomendaciones de las normas legales que están vigentes a fin de que ellos las cumplan. Estas medidas tienen como finalidad evitar la propagación del nuevo coronavirus en el Perú, que hasta la fecha cuenta con 1.323 casos confirmados y 30 fallecidos. De ser detenido durante el toque de queda, su nombre quedará registrado para posteriormente ser denunciado por el Ministerio Público, por lo que no arriesgue su vida ni la de su familia. El día de hoy han habido una que otra persona que se ha quedado varada, sobre todo en el metropolitano, pero seguramente que es por el inicio de esta nueva fase, pero de manera general ha sido acatada la norma de todas las personas que reinciden en no cumplir las disposiciones que el gobierno del aislamiento domiciliario obligatorio van a ser conducidos por el fiscal, detenidos ante el juez para que le dicten una prisión preventiva por desacato a la norma y a la ley. Desafortunadamente en el país todavía hay un grupo, aunque no es el mayoritario, de gente egoica, egocéntrica, que no le permite su egoísmo tomar conciencia del daño que están haciendo al movilizarse injustificadamente. Esto está causando que se propague mucho más rápido de lo que corresponde. Con todo el esfuerzo que está haciendo el pueblo peruano, el gobierno, están habiendo un poco más de infectados justamente porque se está movilizando.
Largas colas de ciudadanos se registraron ayer martes en la estación del Metropolitano de Naranjal, minutos antes de las 6 de la tarde, hora en que iniciaba el aislamiento social obligatorio implementado por el Gobierno Nacional para evitar la expansión del coronavirus. Preocupados por llegar a sus hogares se encontraban los usuarios, ya que observaban que la cantidad de buses alimentadores no lograba abastecer la demanda, lo que ocasionó el malestar de muchos de ellos, ya que temían que las autoridades le llamaran la atención. Fíjate, he salido 20 para las 5. 20 para las 5. ¿Ya ha caminado desde Izaguirre hasta este punto? Menos mal que me trajo el carro de la policía. Caballero, y aún así no ha llegado. ¿Qué va a hacer? ¿Tiene su pase usted? Sí, claro, sí lo tengo. Sí, claro, tengo mi pase. Correcto. Claro, todo tengo mi pase. ¿Y hasta dónde va? Hasta San Felipe Gómez. Correcto, y usted tiene que tomar un alimentador. ¿Y cuánto tiempo es hasta allá? Ahorita 25 minutos. 25 minutos, claro. Bueno, la aglomeración de personas no solo ocurrió en el Naranjal, sino también se observó gran cantidad de usuarios en otras estaciones del Metropolitano. Los servicios troncales y las rutas alimentadoras funcionarán desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en sus recorridos habituales. Ante ello, las puertas de las estaciones y terminales se cerrarán una vez se dé inicio al aislamiento social obligatorio. Luego de una serie de reuniones de trabajo entre Protransporte y los representantes de los concesionarios, han determinado satisfactoriamente disponer de los fondos de contingencia y reserva para continuar prestando con normalidad el servicio de transporte. Que había un sector especial de la población que sentía con mayor efecto que todos este aislamiento. El aislamiento a todos nos genera cierto estrés, ¿no? O sea, no es la naturaleza del ser humano es no estar confinado, es salir. Tenemos que estarlo ahora obligados por las circunstancias, ¿no? Pero la naturaleza es salir. Ahora lo haremos, ahora estamos en nuestra casa y seguramente más adelante vamos a tener ya nuevamente la facilidad de poder salir y compartir. ¿Van a tener que cambiar nuestros hábitos? Van a tener que cambiar nuestros hábitos, definitivamente, ¿no? Hasta que no tengamos dominada a esta enfermedad, que no salga la vacuna para la misma, vamos a tener que mantener, incluso cuando regresemos a una aparente normalidad, vamos a tener que mantener el distanciamiento para evitar que cuando comience a bajar la curva de infectados no rebrote porque nuevamente rompimos el concepto de esta distancia necesaria para evitar el contagio. Pero así como a todos nos afecta, a las personas adultas mayores, a los adultos en general, los niños, ¿no? Quienes merecen una atención especial. O sea, hay que estar con los niños. A veces el niño calladito también está sintiendo y tenemos que darle palabras de aliento, tenemos que encontrarle que disfrute con diversos tipos de entretenimiento, ¿no? Entonces es fundamental ello, ¿no? Y entonces, pero hay para ello, como decíamos, un sector especial que es las personas, niños y también adultos que tienen autismo, ¿no? Y que ellos sufren aún más que cualquier ciudadano el hecho de estar dentro de esta limitación de la cuarentena. Entonces, le dimos la indicación al ministro del Interior para que dé a través del ministerio a todos los destacamentos para que tienen que controlar el cumplimiento de las disposiciones, la flexibilidad para que por lo menos puedan salir al aire libre cerca a la casa, ¿no? O sea, muy cerca al domicilio por los minutos que sea necesario, que haya una flexibilidad. Entonces, ayer se ha reunido el ministro con las personas que representan a este sector tan importante de la población para que podamos, dentro de la emergencia, tener la flexibilidad. Yo quisiera que... Los reservistas llegando al Ejército del Perú en el entrenamiento extraordinario por emergencia. Desde la Escuela Militar ubicada en Chorrillos, hoy recibieron con los respectivos honores al personal licenciado del Ejército del Perú de los años 2018, 2019 y 2020, quienes se sumarán a las labores de patrullaje y control durante la emergencia nacional por el coronavirus. El grupo de hombres y mujeres de entre 20 y 30 años fue sometido a una serie de controles, como revisión médica, así como la verificación de los antecedentes penales.
Luego empezarán por una semana su reentrenamiento para salir a las calles a cumplir su deber cívico. Claro, primero buenos días a todos. Soy licenciada febrero 20, ha pasado un mes. Creo que mi patria me necesita, me siento orgullosa de eso. Lo mejor que me puede pasar, ser orgullosa de ser militar, pertenecer a las filas del ejército. Y bueno, a mi familia solo decirles que estoy bien y que se cuiden. Sí, soy licenciada de la promoción enero 18, vengo de la ciudad de Mazamari, he pertenecido en la 4ª división y estoy aquí porque el Perú me ha llamado y estoy muy orgullosa de pertenecer al ejército. Que apoyen esta causa, por favor, a todas las personas del Perú. Necesitamos quedarnos en casa y evitar el contagio para toda la nación. Yo vengo de Pucusana, del distrito de Pucusana. Yo soy licenciado en enero de 2018. Yo vengo acá a servir a mi patria, es algo que nos gusta y algo que realmente que toda la población tiene que tomar en conciencia, ¿me entiendes? Que esto no es una broma y todos tienen que tener conciencia de lo que estamos haciendo y lo que estamos pasando. Se espera que por día se presenten 2.500 reservistas en todo el territorio nacional. Asimismo, se les dotará de prendas para que estén capacitados para que se inserten en la fuerza que realizan las tareas de control. Aproximadamente 10.000 reservistas licenciados a nivel nacional acudirán al llamado que hizo el mandatario nacional para el patrullaje en las calles y hacer cumplir el elemento social obligatorio. Los reservistas que no acaten el llamado serán multados con una UIT equivalente a 4.300 soles. Del vehículo. Señor, se le está indicando que son a las 9:28 de la noche, 21:30 aproximadamente. Y usted tiene conocimiento de que no pueden circular. Señor, le estoy indicando que descienda del vehículo, no complique su situación. El martes 31 de marzo fue el primer día en el que se cumplió el nuevo horario de la inmovilización social obligatoria, que ahora comprende desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, salvo en las regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Loreto, en donde la hora de inicio es las 4 de la tarde. Pese a las advertencias de la Policía Nacional del Perú sobre abrir procesos penales, todavía existen personas que no obedecen lo dispuesto por el gobierno de Martín Vizcarra. Entre ellos se encuentran los 2 hijos del alcalde de Chincha, quienes fueron intervenidos en su camioneta incumpliendo con la inmovilización y en horario prohibido. Además, ninguno de los mencionados tenía salvoconducto para circular durante la cuarentena. Los hermanos Franklin Leandro Guamán Valdivia y Darwin Ricardo Guamán Valdivia se trasladaban en su vehículo junto con la pareja del primero, identificada como Brigitte Stephanie Flores de Paz. Según el interrogatorio de la policía, circulaban por las calles de Chincha con la finalidad de dejar a la mujer en su vivienda. No obstante, fueron detenidos en un control y mencionaron que son hijos del alcalde como una forma de quedar libres. La policía desestimó tal argumento y pidió sus documentos que no poseían. Señor, se le está indicando que son a las 9:28 de la noche, 21:30 aproximadamente. Y usted tiene conocimiento de que no pueden circular. Señor, le estoy indicando que descienda del vehículo, no complique su situación. Señores, ellos están haciendo su trabajo, pueden firmar, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora cualquier persona firma, pero la policía también... Desciendan del vehículo, se les está indicando por última vez, no hagan resistencia. Aquí está el señor, no quiere bajar a su vehículo. Ya, proceda. Ya me gritamos. Por ahí están bajando, si no ya es... Ya por ahí me lo procede. Quítame que pasen a esto para identificarlo, por favor. Ingresen, ¿ya? Por esas razones, los 3 intervenidos fueron llevados a la comisaría de Grocio Prado por incumplir con las disposiciones del gobierno central y pasaron por el examen toxicológico para evaluar si consumieron bebidas alcohólicas, aunque esto se descartó. Las 3 personas serán registradas para luego ser denunciadas por el Ministerio Público, como lo señala la nueva normativa durante el estado de emergencia nacional. La sanción que podrían recibir es pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días multa, según el Código Procesal Penal. Estas medidas tienen como finalidad evitar la propagación del nuevo coronavirus en el Perú, que hasta el cierre de esta nota cuenta con 1.065 casos confirmados y 30 fallecidos. Por eso, cumpla con la cuarentena nacional y así mantenga la salud y la de su familia alejada de cualquier enfermedad.
En pleno estado de emergencia nacional se produjo un accidente de tránsito entre dos patrulleros de la Policía Nacional del Perú, dejando 3 funcionarios heridos. El choque ocurrió en el cruce de la avenida Nicolás Arriola con Canadá, en el distrito de La Victoria. Los funcionarios heridos pertenecerían a las comisarías José Mariátegui y Apolo, quienes se encontraban patrullando las zonas para hacer cumplir el aislamiento social obligatorio por el coronavirus. Los heridos fueron trasladados a la clínica Javier Prado para su previa atención. Se desconoce la identificación de los funcionarios, quienes estarían involucrados en el accidente de tránsito. Una de las unidades policiales quedó totalmente estropeada, producto del fuerte impacto. Las autoridades investigan cómo habría ocurrido el hecho. En Ecuador, la cifra de fallecidos por coronavirus ascendió este miércoles a 93, la mayor parte de ellos, unos 60, en la provincia costera de Guayas, que alberga más del 70% de los 2.748 casos confirmados. Adicionalmente, se registran 75 fallecimientos probables por coronavirus a nivel nacional, según el último informe oficial. De acuerdo al gobierno, los casos sospechosos de COVID-19 bajaron a 3.200 y los descartados subieron a 2.799, en tanto que los enfermos que recibieron el alta hospitalaria se mantienen en 58. Los contagios se han dado en un 54% en varones y en un 46% en mujeres, esto de acuerdo con las cifras oficiales. Sobre el estado de los contagiados, las autoridades apuntan que 2.289 están estables en aislamiento domiciliario y 308 hospitalizados, de los cuales 100 tienen pronóstico reservado. Ante el crecimiento de los contagios, el gobierno ecuatoriano renovó el pasado lunes su decisión de mantener suspendida la jornada laboral presencial hasta el 5 de abril, privilegiando el teletrabajo. Cuerpos en las aceras frente a las casas, personas exigiendo la entrega de los restos de sus familiares fallecidos afuera de los centros de salud públicos o privados, o enfermos graves rogando por atención a las puertas de los hospitales. Esas son algunas de las escenas que ha provocado la pandemia de coronavirus en Guayaquil, al suroeste de Ecuador. La actuación del gobierno ha indignado fuertemente a la población. Caso personal mío, puedo decir que falleció la suegra de mi hijo el día de ayer 4 de la mañana y ella todavía no ha sido recogida. Ellos se encargaron de comprar el ataúd, la tienen a la señora en la casa, en la parte de abajo, en el dormitorio de ella. Ya han pasado, hoy a las 4 de la mañana, fueron 24 horas y todavía la señora está ahí. La única palabra que lo dijeron, vaya a su casa que nosotros lo llamamos. ¿Para qué? Para llamarlo a las 1 o 2 horas y decirle que su paciente ya está muerto. Venga a hacer trámite para retirarlo. Además, la población desconfía de las cifras del gobierno y crecen las voces denunciando un número mucho mayor de fallecidos que los reportados oficialmente. Yo ese día que estuve, 18 muertos, yo los conté 18 muertos como lo llevaban a los pobres en camilla, parecían saco de papas, parecía que llevaban esos muertos y sé que no hay muchos muertos. Claramente rebasadas, las autoridades de Guayaquil han intentado tranquilizar a la población. El día de hoy llegó el primero de los 4 contenedores grandes refrigerados para poder depositar ahí los cuerpos de las personas que perdieron la vida dentro de los hospitales o que también perdieron la vida en sus hogares. El primero ya fue colocado en el hospital de Monte Sinaí y los otros 3 que llegarán esta semana serán colocados en los hospitales que el ministro de Salud así nos diga. La alcaldesa añadió que ampliaron la capacidad de habitaciones de hotel para albergar a más de un centenar de médicos y enfermeras que no quieren volver a sus casas para evitar el riesgo de contagio a sus familias. El gobierno de Guayaquil también anunció un presupuesto de $850,000 para adquirir kits alimenticios para 7 días que serán entregados a familias a través del ejército y la iglesia. Después de Brasil, Ecuador es el segundo país más afectado de Latinoamérica, con más de 2.700 contagios y una treintena de fallecidos. Porque los muertos lo tienen ahí, lo tienen perdido. Lamentablemente, nuestros compañeros, colegas periodistas en estos momentos están sorteándose entre la vida y la muerte a consecuencia de esta pandemia que está bastante alarmante, está causando muchos estragos en esta parte del país. Tan solo en la provincia del Guaya existen 1.615 casos confirmados, la mayoría se encuentran allá. Acá en Quito, en la República del Ecuador, hay más de 219, son 219 casos
los que se registran hasta el momento, pero en las últimas horas sí se procedió a la quema de los cuerpos. Hay cuerpos de los fallecidos que ya han sido expuestos en las calles debido a que el olor putrefacto ya no es soportable para su familia, y también las autoridades sanitarias, en este caso especialistas en epidemiología, están advirtiendo a las familias que puede existir el brote de otras enfermedades a consecuencia de la inhalación de los gases tóxicos que también contienen micropartículas, no de coronavirus, pero sí pueden afectar con otro tipo de enfermedades sanitarias. Hasta el momento en Guayaquil, tan solo en Guayaquil hay más de 450 cuerpos que todavía no pueden ser recogidos por las autoridades encargadas del levantamiento de cadáveres. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha dicho que en estos momentos va a analizar ya no ejecutar una fosa común, sino efectuar un entierro digno para las personas. Se han habilitado también contenedores frigoríficos dentro de la ciudad de la Perla del Pacífico, conocida así, Guayaquil. Les podemos comentar también que es demasiado lamentable la situación. Hay personas que ya no encuentran los cadáveres de sus familiares que estaban en los hospitales, puesto que ya han sido almacenados en este tipo de contenedores. También hubo familias, esto todo ha sido una cadena. Lo que se ha vivido ha sido una cadena de incumplimiento de medidas y de normas, iniciando desde las propias autoridades que tuvieron todo el tiempo disponible para poder efectuar un decreto de emergencia e inclusive adquirir de esta manera los fondos y los insumos que se necesitan ahora. Ustedes no tienen idea de cuántos médicos en estos momentos están infectados, están expuestos. Conocimos ahora últimamente la persona que conocimos que se excedieron a precios, a sobreprecios de mascarillas, de insumos médicos en compras públicas de parte de algunos funcionarios que han sido destituidos. Inclusive el último funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que entró a administrar ganó un concurso de méritos y oposición para ser el nuevo director en este hospital en Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo. Este funcionario, el nuevo funcionario, el que denunció todo ese tipo de irregularidades, ahora también se debate entre la vida y la muerte a consecuencia del COVID-19 y en estos momentos se encuentra en cuidados intensivos. Pero también no solamente las autoridades no tomaron en serio esta situación o no previeron lo que iba a pasar. Fueron los propios ciudadanos. En esta ocasión, el primer caso, lo que ocurrió en una localidad con el primer caso importado, ellos automáticamente se aislaron, pero aquellas personas que continuaron llegando desde fuera del país a fiestas privadas de la alta sociedad, fueron ciudadanos de la alta sociedad los que propagaron y desordenaron todo en Ecuador, en la Perla del Pacífico. Por eso vemos demasiados casos en la provincia del Guayas, y donde se registró el caso primario fue en la provincia de Los Ríos, que queda aproximadamente a 1 hora y media de esa localidad. Entonces vimos que se generó el desorden, se celebraron bodas, habían fiestas clandestinas, la gente no tomaba en serio esto hasta que comenzó a ver caer a uno de sus familiares o llegados. Existe un problema y es en la cantidad de pruebas para determinar si existe COVID en el cuerpo de una persona. En estos momentos los reactivos no son lo suficientes, lo han dicho las mismas autoridades, pero lo que sí te puedo comentar es que hasta el momento 8.251 muestras se han obtenido de varios individuos. Imagínate, han fallecido varias personas en sus casas. Solo en Guayaquil hay 450 cuerpos que tienen que estar a la espera dentro de sus domicilios o en los exteriores, conviviendo prácticamente con sus familias. No pueden enterrarlos, ¿no?, porque tienen que cumplir con un protocolo. Hay algunos que inclusive algunas familias que inclusive están construyendo bóvedas al interior de sus patios, de las casas, para poder contener allí los cuerpos de sus familiares. Entonces son las pruebas. Si no existen reactivos para las personas vivas, tampoco van a existir reactivos para las personas que han fallecido. Algunas personas inclusive no saben, familiares de algunos fallecidos nunca supieron que sus allegados fallecieron con COVID, y después, por suerte que encontraron reactivos, pudieron determinarlo. Pero es la historia de muchas personas a lo largo de nuestro país. En la mayoría los fallecidos están dándose o se están produciendo, los fallecimientos se están produciendo. En estos últimos días, inclusive ayer vimos que algunos vehículos o camiones y también estas empresas de construcción, las constructoras, habían cedido sus vehículos mezcladores de cemento para transportar agua y
con detergentes, con diferentes químicos, limpiar las calles, están haciendo mingas de limpiezas en los barrios porque dicen que de esta manera pueden evitar la llegada del COVID-19, pero asimismo comenzamos a ver a gente que se desploma en las calles, que no sabe, que no tienen asistencias y que inclusive están penando por obtener un puesto dentro de las camas de los hospitales que ya están totalmente saturadas. El sistema de salud en Guayaquil, en la provincia del Guayas, está totalmente colapsado, por lo que en estos momentos se han habilitado ya otros centros como son algunos coliseos o polideportivos que se han habilitado con camas para poder recibir a los pacientes, los que no tienen mayor sintomatología. También un protocolo acá, el protocolo de salud estaba estableciendo que únicamente se les hacían pruebas a personas que presentaban ya sintomatología alarmante. Quiere decir que hay personas que están siendo asintomáticas, como lo decía el médico que entró a administrar el hospital, este hospital, y que denunció los casos de corrupción con sobreprecios, las compras de sobreprecios, cayó con coronavirus. Él no sabía que tenía ese tipo de enfermedades, sin embargo fue de un momento a otro que ya no pudo contener su cuerpo y los síntomas fueron más fuertes con él. Entonces también les comentamos que hay policías y militares que se encuentran infectados hasta el momento del coronavirus. Al menos ya 2 miembros de las Fuerzas Armadas han sido confirmados como fallecidos también en esta larga lista de personas que han perdido la vida a consecuencia de esta infección. También policías, como les decía, los policías están preocupados porque salen a las calles y solamente la única protección que tienen son mascarillas que ellos tienen que adquirir con su dinero. El coronavirus cobró la vida de un bebé de 6 meses en Estados Unidos. El gobierno del estado de Connecticut informó el miércoles del fallecimiento, convertido en la primera fatalidad pediátrica del estado. El bebé habría sido trasladado al área de Hartford en estado inconsciente a fines de la semana pasada y no pudo ser reanimado. Los exámenes realizados confirmaron la noche del martes que padecía COVID-19. Connecticut tiene más de 3.500 casos de contagio y se han contabilizado 85 muertes. El estado limita con Nueva York, epicentro de la pandemia, donde se han registrado ya casi 2.000 fallecimientos. La inquietud crece en Estados Unidos al convertirse también en el país con mayor número de contagios en el mundo, más de 200.000 según la Universidad Johns Hopkins. Mientras se siguen haciendo test masivamente a la población, se cuentan casi 4.500 muertes. Las autoridades de Illinois ya habían anunciado el sábado la muerte de otro bebé de 9 meses en Chicago. Supuestamente, la enfermedad ataca más a adultos y ancianos que a niños, aunque médicos advierten cada vez más que no discrimina a nadie. Los problemas en las cadenas de suministro debido a la pandemia del nuevo coronavirus pueden causar una penuria alimentaria en el mercado mundial. Eso se desprende de un inusual comunicado conjunto publicado el miércoles por los directores de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los 3 organismos se preocupan por la desaceleración de la circulación de trabajadores de la industria agrícola y alimentaria, que bloquea numerosas agriculturas occidentales, y también por los retrasos en las fronteras para los contenedores de mercancías, que genera un desperdicio de productos perecederos. Advierten que la incertidumbre puede desencadenar además en una oleada de restricciones a la exportación. Algunos países exportadores de cereales base podrían retener sus cosechas por temor a escasez, lo que puede provocar hambrunas en otros rincones del globo. Por eso consideran importante garantizar los intercambios comerciales. Las organizaciones destacan también la necesidad de protección de los trabajadores del ramo para así minimizar la propagación del virus en el sector y mantener las cadenas de suministro alimentario.